México es el único país en el mundo que se ha tomado en serio el pago de la deuda externa, un evento aplaudido tanto por China como por Estados Unidos que podría incrementar la riqueza entre los mexicanos. Pero lo más importante es cómo México ha logrado pagar la deuda externa cuando algunos otros países están luchando para poder mantener sus economías en funcionamiento. México ha utilizado dos estrategias fundamentales. Primero, ha abandonado los préstamos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha tomado préstamo ni para invertir ni para hacer el pago de la deuda y, más importante aún, el incremento del valor de la moneda nacional, respaldándola con todo el oro del mercado, que ha fortalecido el valor de la moneda mexicana, el superpeso, en la conversión con los dólares, que hace unos años se encontraba en 25-1 y hoy lo tenemos en 16-1. Te invito a ponerte cómodo en tu asiento y llegar hasta el final, porque te voy a explicar cómo México ha logrado pagar su deuda externa sin tomar préstamo, incrementando el valor de los dólares, que ese es el punto más importante, y te vas a quedar asombrado cómo también otros países podrían pagar su deuda externa si incrementan el valor de la moneda nacional. Vamos a analizar cómo México ha logrado pagar su deuda externa. Incluso esta misma semana pasada, el gobierno mexicano envió el pago del 13% de toda su deuda externa a los Estados Unidos. También se le ha pagado a China y al Fondo Internacional Mundial parte de la deuda externa mexicana. Pero en primer lugar, ¿cómo México ha logrado pagar su deuda externa sin tomarle préstamos a los prestamistas ni al Banco Mundial? Cuando el presidente López Obrador entró a la presidencia de México, más del 50% de todo lo que se producía en el país había que pagarlo en honorarios por las deudas anteriores que tomaron nuestro gobierno para desarrollar algunos proyectos que ni siquiera se incorporaron a la economía mexicana. El plan de Andrés Manuel López Obrador fue terminar de una vez y por todas con los préstamos y tomando el dinero de los impuestos que pagan los mexicanos para ir saldando poco a poco la deuda externa. México debe menos del 40% de su Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que ahora le sobra más dinero al gobierno y el Estado tiene más recursos para poder invertir en grandes proyectos como el Tren Maya y el corredor interoceánico, que controlará todo el comercio de contenedores que se moverá desde la economía china. Incluso la semana pasada el gobierno mexicano tuvo una reunión con los estadounidenses para pagarle el 13% de todo el dinero que debía México por concepto de deuda externa. Fueron varios miles de millones que desembolsó Andrés Manuel López Obrador. México y Argentina tenían que hacer el pago de la deuda externa atrasada. Por su parte, México envió todo el dinero del atraso e invirtió miles de millones de dólares para que se saldara el 13% de la deuda externa general que tiene el país. Esto le brindará la oportunidad al Estado tener más recursos para en el nuevo vencimiento tener que pagar menos dinero y le sobre más dinero a los mexicanos, mientras que Argentina tenía que pagar 10.500 millones de dólares solamente para pagar la deuda atrasada, y el gobierno desembolsó 1.500 millones de dólares, que es apenas el 10% de lo que se debería pagar. Esto está haciendo que la economía argentina siga trabajando con deuda. Para poder pagarle la deuda a los acreedores, hay que tomarle dinero prestado a otra economía y así mantener el gobierno en operación, pero esto no es sostenible y este podría ser el fin de la economía de este país. Mientras tanto, México ha seguido optando por las buenas políticas monetarias. Y en segundo lugar, tenemos los más importantes de este video para entender cómo México está pagando su deuda externa. El incremento del valor de la moneda, cómo México está haciendo que el superpeso se fortalezca frente a otras divisas. El dólar estadounidense ha perdido paridad con los pesos mexicanos y te voy a explicar cómo lo está logrando el gobierno mexicano
Pero antes te voy a pedir que si la información te es de valor, pues compártelo en tus redes sociales y déjanos un buen like. Lo que está haciendo la economía mexicana es fortaleciéndose con inversiones público y privada, atrayendo la atención de multimillonarios. Varios magnates de la economía están moviendo su capital a la economía mexicana. Pero me vas a preguntar, ¿qué tiene que ver que los multimillonarios estén moviendo su capital a México? Pues en primer lugar, esto ha fortalecido la moneda nacional, además del descubrimiento de las 120 toneladas de oro que tiene México guardado en los bancos de Londres, donde se está respaldando el valor del superpeso y ha incrementado su paridad con los dólares. Un decreto del presidente López Obrador fue que ninguna de las mineras que sustraen el oro de nuestro país puedan venderlo en los mercados internacionales, sino que todo el oro se debe resguardar para que el gobierno lo recompre y así poder acumular una cantidad de oro suficiente para que los pesos mexicanos alcancen la paridad con el dólar estadounidense. Y esto es lo que está haciendo que México pague su deuda externa, ya que todos los activos que tomaron los gobiernos pasados de México para endeudar el país se deben devolver con dólar estadounidense, y cuando el peso incrementa su valor se deben acuñar menos pesos para poder devolverle la deuda a los Estados Unidos. Esta estrategia le ha funcionado también a México porque se estudiaron los errores de otros países. Por ejemplo, Argentina pensó que la única forma de mantener el gobierno en funcionamiento era incrementar los impuestos a los trabajadores y seguir acuñando papel moneda, pero mientras fue pasando el tiempo y se siguió emitiendo tanto dinero a la economía, pues esto hizo que el peso argentino se desvaluara a niveles exorbitantes y ahora tenemos una distribución de la riqueza de una forma no muy equitativa, donde los ricos del país se han enriquecido más de lo normal porque se le fue el poder adquisitivo de las manos cuando el peso argentino comenzó a perder valor. Y ojo con este detalle, cuando comience el nuevo gobierno que va a presidir Javier Milei, mucha gente perderá sus activos ahorrados en los bancos por la dolarización, ya que muchos ahorradores han depositado el dinero en el banco a plazo fijo y ese dinero ni se puede hacer la conversión a dólares ni se puede retirar. Esa gente que se ha esforzado por esos ahorros perderá el 100% de su dinero. México estudió muy bien a estos países y se dio cuenta que si se paralizaba el acuñamiento de nuevas monedas mexicanas y sin incrementar el impuesto que pagan los trabajadores, además a esto, la reforma laboral que va a reducir el tiempo que los mexicanos pasan en los trabajos y esto hará que sean más productivos. Además, el aumento del 20% al salario mínimo que va a poner más dinero en las manos de los mexicanos, dándole más poder adquisitivo cuando se siga distribuyendo de una forma equitativa la riqueza, cuando haya una paridad entre los ingresos de los mexicanos y el ingreso de los estadounidenses, pues en ese mismo momento Estados Unidos le va a exonerar la visa a todos los mexicanos, ya que Estados Unidos lleva tiempo analizando el tema de la exoneración de visa para los mexicanos que quieran visitar a Estados Unidos. Tanto México como Israel eran los dos países que se encontraban en la lista. Israel logró cumplir con los requisitos y ahora todos sus ciudadanos pueden ir a los Estados Unidos tan solamente con el pasaporte y comprar un pasaje de avión y pueden permanecer por 90 días. Los mexicanos son el siguiente país que podrían entrar en ese selectivo grupo de la eliminación de visa estadounidense si se cumplen con los requisitos, y el más importante de ellos es el incremento del salario a los trabajadores mexicanos, que podría venir de la mano con el pago de la deuda externa, ya que esto incrementará la riqueza en el país. Y si tenemos un gobierno responsable que distribuya la riqueza equitativamente, pues muy pronto Estados Unidos publicará la noticia de la eliminación de visas para todos los mexicanos que quieran ir a los Estados Unidos. Me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que México está pagando su deuda externa y que otros países deberían imitar las buenas políticas monetarias que está haciendo el gobierno mexicano para salir de estas deudas asfixiantes?
Mientras algunas economías grandes como la estadounidense, japonesa y argentina pensaron que la única solución es acuñar moneda para poder devolverle el dinero a los acreedores, México se ha dado cuenta y ha estudiado muy bien que la única forma de salir de la pobreza es manteniéndonos sin deudas. Y un ejemplo de ello es no tomándole dinero prestado, paralizar los préstamos que hacen incrementar la deuda externa. Por ejemplo, supongamos que nosotros compramos una casa y un automóvil nuevo y tenemos un empleo que nos permite pagar la letra tanto del inmueble como del nuevo vehículo, pero que al paso de unos meses la empresa para la que trabajamos nos dice, mira, te vamos a reducir las horas de trabajo y ahora vas a ganar menos. Pues es muy probable que el dinero no nos alcance para poder pagarle al banco la hipoteca por esa nueva vivienda. Debemos recurrir a un prestamista todos los meses para poder completar el pago de la casa y del auto. Al final de unos cuantos años vamos a tener un grave problema de deuda que incluso ni vendiendo la casa y el automóvil podremos pagarle el préstamo al banco. Esto es lo que ha sucedido en Argentina y en Estados Unidos, especialmente los gobiernos argentinos que ya han quebrado desde el 2001, no tienen recursos para poder devolver la deuda externa y todo lo que se genera en el país se va en pago de deudas y hay que seguir tomando prestado para que el gobierno siga funcionando. México optó por hacer todo lo contrario, pagar lo que otros gobiernos han pedido prestado y reducir al mínimo la deuda externa. Y es muy probable que si tengamos un nuevo sexenio de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, pues la deuda externa sea pagada al 100%. No sé cuántos de ustedes estarían de acuerdo que el gobierno de López Obrador por lo menos se quedara unos cuantos años más hasta que se saldara por completo la deuda externa y los mexicanos quedaran 100% libres de deudas. Además, el incremento del valor de la moneda. Si el peso mexicano alcanzara la paridad con el dólar, pues el poder adquisitivo de los mexicanos se elevaría de una forma tan grande que podríamos convertirnos en el país más rico del mundo por Producto Interno Bruto per cápita. O sea, el salario que ganaría un mexicano sería más alto que el que ganan los canadienses, los noruegos y los estadounidenses, convirtiendo a esta en la economía más fuerte del mundo. Pero a eso súmale que no se debería utilizar tanto dinero para devolver la deuda externa porque tendríamos suficientes pesos bien valuados para devolverle en dólares el capital que se le debe a China, a Estados Unidos y al Banco Internacional Mundial. Y esto hará que los mexicanos sean siempre más y más ricos, pero para ello se deben seguir haciendo políticas monetarias como la que está haciendo el nuevo gobierno. Si paramos de tomar prestado y más bien utilizamos el dinero que pagan en impuestos los trabajadores, pues la economía crecería y sería factible pagar la deuda externa. Algunos países y economistas dicen que la deuda externa de la mayoría de países son impagables y México le está demostrando que están equivocados porque nuestro país no tendrá deuda externa en unos cuantos años si se siguen implementando estas políticas monetarias y repartiendo la riqueza equitativamente. No se olviden que si esta información le es de alto valor, compensarnos con un like, suscribirse al canal, compártanlo con amigos, familiares y en sus redes sociales para que se enteren cuáles han sido las estrategias que ha utilizado México para pagarle la deuda externa a todos los acreedores, trayendo consigo futuras riquezas para todos los mexicanos. No se olviden que esto es Autos Baratos, el canal de los inmigrantes, donde hablamos de inmigración, de geopolítica y economía. Así que para todos le vamos a dejar un gran abrazo. No se olviden que los queremos y Latinos Unidos jamás serán vencidos.